Hola, hola, ¿cómo Hola, estamos? bien, ¿cómo estás? Ya estamos Olguita, por un gusto estar en aquí, tu ya programa. estamos. Muchísimas gracias, Raúl. Ya vamos a dejar de compartir. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, yo ¿Cómo estoy estás, bien. Raúl? Espero que todos estén bien también. Espero que tú estés bien. Sí. Espero que todos los oyentes del programa se encuentren bien y que hayan tenido una semana exitosa. Así es, mi querido Raúl. Sabes que esta es nuestro primer programa de la nueva temporada del periódico El Costanero, como para un poco irte ambientando de lo que ha sido este programa. Ya estuviste tú en un programa anterior y bueno, ahí en esa oportunidad tuvimos cerca de 130 en vivos, que fue fantástico realmente. Y mira que he estado extrañando tantísimo el poder conectarme con amigos, con gente querida, que realmente ha nutrido muchísimo tanto mi espíritu, porque en aquel tiempo que empezamos fue el tiempo de la pandemia, ¿no? Y bueno, luego pues termina la primera temporada y decía, ¿cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? Pero empezó es tal cual como cuando empezó la primera vez. Esto es importante comentarlo porque eh, cuando hablamos de nueva temporada, precisamente lo hacemos por eso, ¿no? Porque estamos reiniciando este caminar. Cuéntame tú, ¿cómo has estado? Bien, bien. Te iba a hacer hincapié en todo lo que acabas de decir, sobre todo que es importante tener estas conversaciones frente al mar, porque el sentido de conversación, y me incluyo, se ha perdido con el nacimiento de nuevas tecnologías, de nuevas redes. Estamos siempre pegados a nuestro teléfono y realmente esto es un lujo, desconectarte. Es como un podcast y hablar frente a frente, y si hay errores no importa, es lo que se transmite en el momento y es excelente que lo hagas, excelente. Estoy verdaderamente atónito, estoy muy feliz de ser el primer invitado en tu segunda temporada y espero que tengas muchos más, aunque tú no creas lo que tú dices. La gente que entrevistaste a Titi Vargas y fue muy bonita la entrevista. Ah, sí. Entonces, Así es. Entonces, ¿qué te parece si damos inicio entonces a este programa con nuestro invitado de hoy? Es Raúl Cabrera. Hoy tenemos el privilegio de recibir a un invitado excepcional, un apneísta ecuatoriano que ha llevado su amor por los deportes extremos a nuevas alturas y profundidades. Para aquellos que no están familiarizados con el término de apnea, es un deporte extremo que desafía los límites humanos. Los apneístas se sumergen en el agua y se desplazan por el medio acuático durante el mayor tiempo posible sin ayuda de equipos de respiración. Esta disciplina requiere no solo de una gran resistencia física, sino también de una enorme fortaleza mental y una capacidad excepcional para controlar el pánico y el miedo. Raúl Cabrera no solo es un apneísta, sino que es un apasionado del desafío, una persona que encuentra en la superación personal una motivación para explorar lo inexplorado y llevar el cuerpo humano más allá de los límites conocidos, ya sea descendiendo a pulmón a las profundidades, como también explorando los misteriosos pasajes de las cuevas de los tallos, por ejemplo, ¿no? En Ecuador. Raúl ha demostrado una y otra vez que los récords están hechos para ser rotos. Hoy vamos a sumergirnos en su mundo y descubrir cómo este amante eh, de los deportes extremos ha logrado hacer historia y qué le espera en el horizonte. Así que preparémonos todos, vamos por una tacita de café, por favor, y empecemos esta conversación llena de emociones. Así que, mi querido Raúl, vamos a empezar. Después de esta introducción, vamos a empezar con un poco de tu biografía. Vamos un poco a conocer la vida personal, ese inicio que incluye desde su infancia, esa formación que ha tenido y cómo se inició en este deporte extremo. Entonces, empecemos con esta primera parte.
Wow, esa introducción, parece que te reuniste con mi mamá y se pusieron a hablar de mí, es lo que ella diría. Y wow, muy bonita, gracias por haber hecho todo tu trabajo de campo, de haber investigado acerca de las cosas que yo hago, me parece excelente. Y bueno, quiero que sepas que desde niño yo siempre tuve un sueño y el sueño era viajar por el mundo. Desde que tengo uso de razón, desde que tenía aproximadamente 3 años, yo sabía que quería viajar por el mundo. ¿Cómo lo iba a hacer? No me importaba. Sabía que lo iba a lograr, sabía que tener un sueño es algo tan lindo porque es algo tan precioso, es algo tan tuyo. Convertirte en doctor, convertirte en arquitecto, político, lo que sea. Cuando es tuyo y lo canalizas y lo llevas a cabo y te das vuelta atrás y te das cuenta que los sacrificios se construyen a base de ladrillos, de determinación, de perseverancia, de constancia, de disciplina. Y bueno, estoy aquí, he visitado casi 100 países y la vida, para convertirme en un explorador, tuve que convertirme en un apneísta. Eh, De niño, por ejemplo, cuando tú entrabas a una piscina, ¿qué hacías? ¿Te ibas directo a las profundidades? ¿Qué era lo que experimentabas? ¿Cómo llegaste siempre, desde aquel momento? siempre me gustó aguantarme la respiración, Mm. siempre me gustó. No te voy a decir que soy el mejor del mundo ni nada por el estilo, porque te estaría mintiendo, pero he tenido algunos récords que son suficientes para mí. He visitado las piscinas más profundas del mundo, en varias he sido la primera persona. Este año fui a la piscina Deep Spotland en Polonia y fui el primer apneísta o el primer buzo o la primera persona de Ecuador en visitar ese lugar y tocar el fondo y dejar la bandera de mi país abajo. 45.5 metros, si tú lo sumas de bajada y de subida, es como el edificio de Point, para que tengas una perspectiva, desplazarte esa distancia sosteniendo tu respiración. Y te decía que la vida me puso apnea porque cuando tenía aproximadamente 14 años comencé a surfear y a los 16 años quería surfear por todo el mundo. Combiné mi sueño de viajar por todo el mundo, de surfear, pero para surfear olas grandes tienes que manejar tus emociones y qué mejor manera de manejarlas que practicando apnea. Apnea es meditación en movimiento, ayuda a calmar los miedos que tengas acerca de ahogarte o acerca de que te va a faltar la respiración. Y una gran amiga mía, la hermana de un amigo que es campeona panamericana, Gilda Rivadeneira, siempre me escribía y me decía, hey, cuando regreses de Ecuador tienes que hacer apnea. Y de hecho mi primera lección de apnea fue con ella y fue con Alfredo Rosado. Alfredo Rosado es 2 veces o 3 veces vicecampeón del mundo en apnea. Y de ahí me uní al club de apnea Guayaquil, que entrena en la piscina olímpica, y con Juan Roldán, Roberto García y Carlos Proaño, fueron o son mis mentores e instructores, y con ellos he podido romper mis récords personales y en algún momento tuve un par de medallas a nivel nacional o varias medallas a nivel nacional cuando competía. La última competencia fue en el 2019, fue mi personal best, que fue 150 metros debajo del agua, que son 3 piscinas olímpicas. Y este año tuve mi récord en estática, porque me operaron de todos estos deportes que he practicado, me operaron los ligamentos cruzados y comencé a hacer muchos ejercicios de respiración y pude sostener la respiración durante 6 minutos y 15 segundos. Entonces ahí más o Wow, menos wow. te di un popurrí de las cosas que he vivido a través de estos años. Sí, un poco, Raúl, para hablar de esas expediciones, esas aventuras que has ido teniendo a partir de ser surfista primero y luego ser apneísta. Aparte de eso, te gusta mucho hacer con tu cámara también viajar y poder hacer documentales.
Cuéntanos un poco antes de llegar a Polonia, que es ese récord prácticamente de 45, sí, o sea, me imagino y a veces uno, o sea, uno no respira realmente como debería respirar diariamente. No me imagino todo ese proceso que tienes que pasar en el momento de sumergirte, pero cuéntanos antes de llegar a Polonia, esas primeras detalles y de aventuras que viviste y que hizo que vayas permanentemente consolidando el deporte extremo. Yo creo que todo inició con mi sueño cuando tuve 3 años y a medida de que pasaron los años, me acuerdo que los profesores decían, tú sabes que siendo ecuatoriano es más fácil que te conviertas en astronauta a que viajes por el mundo, por el tema de las visas, por el tema de... Pero yo sabía que mi sueño era tan preciado que tenía que guardarlo. En algún momento decidí ya no compartirlo con los demás y me enfoqué en trabajar en él y cómo trabajé en él. Aunque parezca loco, fue convirtiéndome en buen alumno, estudiando diferentes idiomas, tratando de sobresalir en los deportes que practicaba. Uno de ellos fue el surf. Y una cosa te lleva a la otra, eventualmente terminaría surfeando en montañita cuando tenía 16 años, 17, y conocería a bastantes personas extranjeras que circulaban por la zona. Y tenía una libreta que me dio mi hermana cuando cumplí 13 años, y en esa libreta escribí la dirección de cada persona que encontraba que era extranjera. Y obviamente los ecuatorianos tenemos una cualidad que somos genuinos, somos amigueros, somos cálidos, y las personas ven esas cualidades en ti, más allá de de cómo te veas o de lo material. Ellos realmente aprecian tu genuinidad y que seas una persona que le haces honor a tu palabra. Entonces yo les decía, algún día te voy a visitar, no sé cuándo, tal vez no sea mañana, pero algún día lo haré. Y me acuerdo que terminé el colegio y fui hasta Brasil visitando en Perú, en Chile, en Argentina, eh, y bueno, en Bolivia, y visité a todas estas personas que había conocido en Ecuador, en Montañita, y se iba forjando el sueño, se iba forjando, y una cosa lleva a la otra. Algunos de ellos, por ejemplo, eran realmente profesionales en lo que hacían, y cuando eras un adolescente y te veían llegar con todo ese brillo en los ojos, te abrían las puertas, decían, wow, llegaste aquí, ¿cómo lo hiciste? Trabajé con mi hermano, reuní dinero, hacía los deberes de los demás, todo lo que sea para eternizar y para solidificar ese sueño. De ahí recuerdo que llegué y me enrolé en la universidad después de haber dado la vuelta a toda Latinoamérica. Y después mi paso por Europa fue similar. La única diferencia fue que no regresé a Ecuador durante 15 o 16 años que viví en el Oh, extranjero. Viví en Nueva Zelanda muchos años. Le había prometido a mi mamá que iba a terminar la universidad y tenía que hacerlo. Un pilar fundamental del ser humano es tu palabra. Le había dicho, mamá, soy el menor de todos, de 6 hijos. Todos tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, ninguno la aprovechó. Yo también la tuve, pero yo me fui y terminé la Universidad de Nueva Zelanda. Eh, Hice una maestría en educación y pedagogía, y Nueva Zelanda es la capital del Señor de los Anillos. Allá firmaron El Señor de los Anillos y conocí un camarógrafo que nos hicimos muy amigos. Yo trabajaba de doble en las series de Sina, La Princesa Guerrera y Hércules, que se filman en Nueva Zelanda. Y un día mi amigo, uno de los camarógrafos, me dijo, oye, sabes que nunca he conocido a nadie de Ecuador, solo a ti. ¿Tú no crees que sería lindo grabar contigo un programa acerca de las cosas que haces, de las personas que visitas? Y así fue que nació el programa Nómada, que se televisó en todos los canales a nivel nacional, siguiendo la vida de un ecuatoriano por el mundo.
practicando todos estos deportes extremos que son snowboard, surf, apnea, paracaidismo, y eso es a lo que me dedico. He tenido la bendición de poder visitar muchos lugares, y la gente a veces ven lo que tú has hecho, pero no No saben el saben sacrificio el recorrido y todo lo que hay, lo que lleva a ese final. Que te iba a decir justamente, mira cuando se sabe decretar, ¿no? Cuando se sabe decir la con manifestación. firmeza, exacto, con firmeza y de la manera más adecuada, qué es lo que quiero, hacia dónde lo quiero llevar y cómo quiero resolver este pensamiento, este sueño. Y se da, pero esa parte que, como tú bien dices, lamentablemente a veces como no se conoce todo lo que va detrás, a veces se piensa que es pensarlo, sentirlo y ya, viene. No, hay de parte nuestra también un trabajo, ¿no? Y mientras estás trabajando, mientras estás haciendo, mientras vas construyendo todo lo que vas necesitando para poder lograr y cumplir un sueño. Obviamente que hay cosas que se van abriendo en el camino y que dice, wow, eso no me lo esperaba, o wow, esto de aquí no lo había pensado, pero todo está ahí, todo está listo para poder ser recibido. Y eso me parece súper interesante. Más que nada cuando también hablábamos y te mencionaba el tema de esa capacidad que tú tienes para controlar el pánico y el miedo. Eso me lleva a mí a pensar, y que te decía que este programa nace precisamente después de que quedamos todos encerrados, ¿no? Con miedo, con pánico en muchos de los casos. Aún y a pesar de tener toda esa virtud y toda esa fortaleza, ¿no sentiste miedo? ¿Cómo lo trataste tú el tema en ese momento de la vida, ¿no? Tú dices Cuéntanos. el encierro. En el encierro, claro, claro, porque era un encierro sui generis, o sea, era un tema de una emergencia sanitaria que nadie sabía qué pasaba, nadie sabía hacia dónde íbamos a ir. Entonces, como tú eres un especialista en controlar el pánico y el miedo, cuéntanos cómo hiciste. Sabes que pensé que era un apocalipsis zombie. Me encanta la ciencia ficción, y en algún momento, inicialmente, cuando comenzaron a pasar todos estos reportajes de lo que pasaba en el Ecuador, porque el Ecuador realmente fue el epicentro del COVID, fue como la bomba de Hiroshima que cayó en pleno centro de Guayaquil. Y al principio, en realidad, no sabía lo que estaba pasando. Me acuerdo que el último día fui al CrossFit, y el profesor nos dijo, ¿sabes qué? Mañana no hay CrossFit, nos van a encerrar. Y yo me quedé, ¿qué? Sí, había un pánico general. Fuimos al supermercado, no me había enterado. Ya me lo había dicho Marcos Goncalves surfeando, porque ellos iban a los Juegos Panamericanos de surf, y me decía que él es el coach de la selección, o era en ese momento, y me dijo, ¿sabes qué? Ya no, se van a cancelar las Olimpiadas. Esto fue como un mes antes. Yo le dije, ¿en serio? Por un virus que viene de los murciélagos. Y bueno, Claro, al principio, al principio eh, pensé que algo terrible iba a pasar, pero eh, mi novio me decía que pare de ver los videos, que me estaba sugestionando, que todas esas cosas que veía en la televisión. Lo que tú me decías, que yo había tenido la fortaleza para visitar tantos lugares, para aguantarme la respiración, de surfear, de hacer snowboard en las montañas más grandes, que no podía dejar. Mira que inclusive, como dicen los japoneses, Saru Moki Karo Chiru, que quiere decir inclusive los monos se caen de los árboles. Estaba yo, una persona que ama las situaciones adversas, y estaba entrando en estado de pánico al ver todo lo que estaba pasando y toda la información negativa que estábamos recibiendo. Y dije, ¿sabes qué? Que sea lo que tenga que pasar, y voy a vivir mi vida de la mejor manera. Y me acuerdo que comencé a entrenar en la pandemia, comencé a hacer otras cosas, hice un documental
había estado en la Tierra Santa, y ese fue el primer documental que edité yo sin un equipo de producción. Y me senté y lo edité, lo mandamos a unos festivales de cine en New York, y ganó varios premios. Y para mí fue una etapa de autoconocimiento, una etapa en la que descubrí cosas que había en mí, descubrí cosas acerca del mundo, acerca de cómo funcionan diferentes tipos de sociedades al ver lo que pasaba alrededor del mundo. Entonces, hubo un pánico al inicio pequeño, pero después me acuerdo que me fui en un velero desde Nueva Orleans hasta Ecuador en plena pandemia, y ya era algo superfluo para mí. Me Claro, expuse y puse, como dicen, la carne al fuego, y no me quemé. qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que había necesidad de sacudirse un poco también, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Yo que hago esto, yo que tengo este conocimiento, sí. A todos se nos hizo difícil, pero lo bueno es que salimos de casi que enseguida. Y bueno, continuando un poco con ese trabajo que vienes haciendo y esa parte documental, atención, cuéntame una... El puerto de estar. La naranja puede estar. Mira, te Eso, están hackeando el esto sistema pasó, ya. no, esto pasa, es que aquí hay sensores de contra incendio. Ah, ok. Y bueno, ahora ya no le hago mucho caso, pero imagínate antes, era, eso no. Ahí lo veo en, Ay, en ahí el la tengo. reflejo de tu espejo. Ay, Parece sí, una mira, nave mira. espacial. Bueno, eso es un poco para que veas que acá se manejan muchas cosas. O sea, para variar, parece que no hay quien apague la alarma. Entonces, se va a mantener ahí hasta que alguien le sople la alarma. Ahí ya la desconecta. Bueno, mujer prevenida vale por dos. En buena Para que hora veas, sí, estás. para que veas, ya está solucionado el asunto. Algo respecto al documental de la cueva, de la expedición Tallos. Un poco, cuéntanos eso. Este tema de la cueva de los Tallos es algo que a nivel mundial se ha hablado ya ahora un poco más, ¿no? Antes era algo que estaba muy escondido, no había tenido, o sea, como que no se le había dado mucha difusión. Obviamente que no es un lugar a donde se puede acceder fácilmente, hay que hacer toda una serie de programaciones, ¿no? Para poder llegar. Y no sé si es que todo el mundo podrá hacerlo. Yo la verdad es que se me quedó pendiente el ir hasta allá, pero cuéntanos un poco cómo fue, compártenos un poco el detalle de esta expedición, qué fue lo que más te llamó la atención, qué tanta profundidad había, pero es que esta profundidad es sin agua. Sin embargo, también se ha de sentir, o sea, la necesidad de buscar oxígeno. ¿Cómo es? Cuando tenía, no sé, 9 años, tal vez leí el libro Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Y cuando tuve 17 y me quedaba con la familia Pimentel en Playas, la mamá tenía una cábala que teníamos que leer un libro y discutirlo entre todos. Y yo leí Ivonne Velasco, y yo leí La Cueva de los Tallos, perdón, El Retorno de los Brujos. Y en El Retorno de los Brujos hablaban de la Cueva de los Tallos. Y yo decía La Cueva de los Tallos, y hablaban acerca de una mítica cueva que había sido visitada por Neil Armstrong, la primera persona en pisar la luna. La expedición había iniciado el 16 de julio del 76, y, y era extraño porque era el día de mi nacimiento. Entonces yo decía, qué raro que Neil Armstrong, después de haber visitado la luna, vino a la Cueva de los Tallos, siendo la persona más famosa en ese momento de todo el mundo. ¿Y por qué vino? Y bueno, y de ahí, entonces me dejó esa semilla en la cabeza y decía, bueno, algún día voy a visitar la Cueva de los Tallos. No se conocía realmente. ¿Tú conocías a alguien
que sabía algo de la Cueva de los Tallos y querías que te dé toda la información. En esa época se demoraban 45 días en llegar a la Cueva de los Tallos. Entonces me di la vuelta por todo el mundo y regresé al Ecuador y lo entrevisté al ufólogo Jaime Rodríguez para mi programa Nómada, y él me habló que había gastado la fortuna que había amasado visitando la Cueva de los Tallos y que no había encontrado lo que él quería buscar. Entonces me quedé más picado, y de ahí mi mami me dice, ella tenía un negocio, una tienda de abastos, y me dijo, ¿sabes qué? Aquí venía un señor, Juan Morix, compraba pacas de cigarrillo, y porque en esa época no había supermercados. Estoy traspolando la historia, ahora te hablo del final de los 60. O sea, yo no nacía, mi mamá conoció a un húngaro argentino en Guayaquil, cuando Guayaquil tal vez tenía 500.000 habitantes, era un pueblo grande. Entonces veían este húngaro argentino que decía que se iba a la Cueva de los Tallos, y mi mami veía un rubio azules en el centro de la ciudad de Guayaquil que compraba cigarrillos y se quedaba en el Hotel Sander en el centro y le decía que él se iba a la Cueva de los Tallos, y mi mamá se quedaba, no sé dónde es la Cueva de los Tallos, no sé a qué se refieren, no sé qué hace ese húngaro argentino. Y cuando yo comienzo a organizar la expedición, me demoré 10 años en organizarla. Fue la segunda expedición más grande después de la primera visita del astronauta Neil Armstrong, que fue patrocinado por la corona inglesa y por las Fuerzas Especiales del Ecuador. Bueno, estás a imaginar qué proceso burocrático es sacar los permisos para llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi mami me dice, qué raro, ¿te vas a la Cueva de los Tallos? Nunca le había hablado a mi mamá. Yo decía, ¿qué va a saber mi mamá de la Cueva de los Tallos? Yo conocí a Juan Morix y me quedé así, ¿qué? Sí, yo conocí a Juan Morix, el que hizo famoso la Cueva de los Tallos, que habló con Velasco Ibarra, que querían declararlo Patrimonio Nacional. Y todas estas piezas se fueron uniendo, y en mi cabeza dije, bueno, si Neil Armstrong fue ahí al día de mi nacimiento, es por algún motivo. Y en ese momento íbamos a ir con el presidente de turno de la época, él no pudo ir, todo se iba aplazando, 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 y en algún momento se unieron todas las estrellas y fue de la noche a la mañana. ¿Sabes qué? Hoy vamos a entrar a la Cueva de los Tallos, y entramos como 30 personas. Hubieron biólogos, herpetólogos que estudian reptiles y flora y fauna, fotógrafos, exploradores, fue Roberto Ochoa, que es submarinista, y fueron un sinnúmero fue una persona que había visitado el Everest, y fuimos a esta expedición de eclécticos personajes, y teníamos el mapa del astronauta Neil Armstrong en nuestras manos, así, porque es dominio público, y el, 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 el mapa terminaba en una pared, y había un riachuelo, y el sargento de las Fuerzas Especiales, Oscar Arce, me dice, bueno, aquí termina el mapa, esta es toda la información que tenemos. Y yo le había dicho, no, aquí no termina, yo me he preparado toda mi vida, tengo practicando apnea varios años, y ahora voy a ver lo que hay atrás de ese riachuelo. Y era como un sorbete, y a los lados, él pensaba que había una cascada, pero en la Cueva de los Tallos, si tú no prendes la linterna, es como que si fuese ciego, estás en completa oscuridad. Es una experiencia indescriptible. Estábamos debajo de la cordillera de los Andes. Tú ves las montañas, nosotros estábamos en el punto más bajo. La Cueva de los Tallos, la teoría detrás de la Cueva de los Tallos dice que durante el diluvio universal varias comarcas se fueron a vivir dentro de los Andes, o sea, dentro en las cavidades de las montañas, de las cordilleras. Y toda esta cordillera de los Andes que va desde el norte de Venezuela hasta Ushuaia, hasta la Patagonia, es hueca y pueden comunicarse, pero te demoras una vida en llegar. Y si hubo un diluvio universal o un cataclismo, era el lugar perfecto para esconderse. Entonces bajamos,
y llegamos a este riachuelo y 2 personas intentaron pasarlo en apnea y el sargento de las fuerzas especiales me dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo dejar, yo soy la persona encargada de la seguridad y si algo te pasa no te puedo sacar. Y le dije al ministro de Turismo, mira, yo soy apneísta, yo soy la persona más capacitada para pasar ese sorbete. Y bueno, tuvimos una discusión ahí y el sargento me amarró una soga a la pierna. Si me ahogaba, él podía sacar mi cuerpo, porque no sabía dónde iba. Fue algo estúpido realmente en ese momento, pero bueno, bajé y habían pasado 45 segundos y no llegaba, no podía sacar la cabeza. Ya como a los 47, 48 segundos pude respirar y ahora esa parte se llama el pasaje nómada. Mi programa se llamaba Nómada por ser el ecuatoriano más viajado. Y esa cavidad en la Cueva de los Tallos que te conduce a otras recámaras dentro de la cueva se llama el pasaje nómada. Y tengo entendido que la exploraron una vez cuando hubo una sequía, hace unos 3 años sin agua. Y bueno, y efectivamente te conduce a otras galerías. Pero era un suicidio lo que intenté hacer, pero creo que todos los exploradores, Charles Darwin, el propio Neil Armstrong, todas estas personas siempre arriesgan el todo por el todo cuando tienes un ideal. Mi ideal era encontrar la dichosa biblioteca metálica de la que hablaba el húngaro argentino Juan Moritz. Y es bien interesante lo que dijiste. Voy a recapitular tu inicial frase que ahora se conoce. Cuando estuve en Hungría hace 3 meses, vieron mi pasaporte, me dijeron, eres de Ecuador. ¿Conoces a Juan Moritz? Me dijo un húngaro. Yo le dije, claro que ¿cómo lo conoces tú? Porque le hicieron un reconocimiento aquí en Hungría, porque él era espeleólogo, explorador, y es una de las personas más importantes de nuestro país. Y yo, wow, finalmente reconocieron todo lo que Juan Moritz hizo, que fue dar a conocer al mundo el misterio de la Cueva de los Tallos. Según Juan Moritz, había unas placas metálicas de escritura sumeria que hablaban acerca del verdadero origen de la humanidad. Y esa biblioteca metálica se presume que cuando vino la corona inglesa con Neil Armstrong, como tú sabes, los británicos en sus museos tienen obras de arte de todo el mundo, el Vaticano también, y nunca se encontró esta biblioteca metálica aparte de la narrativa detrás de Juan Moritz. Y básicamente realizamos un documental, el documental se iba a presentar en cada país donde Ecuador tuviese una embajada, pero hubo el cambio de gobierno y bueno, me quedé con el documental. Me han llevado a presentarlo a Argentina, a Murcia, a varios países, porque las personas que estudian acerca de los misterios de la humanidad les interesa mucho alguien que haya documentado dentro de la cueva, que es muy difícil hacerlo. Y esa es la historia detrás de la Cueva de los Tallos. Sí, me quedo impresionada por 2 cosas. Primero, ¿dónde te encuentras ahora? Ahorita me encuentro en Ecuador. Oh, ya, porque como hablaste de aquí Hungría, yo dije, bueno, ¿será que te quedaste allá? Pero supe que sí, que efectivamente tú habías estado por ese país. Pero aparte de eso, y lo segundo es, no sé, mi cabeza, que también es así frenética, por no decirle loca. Tú estabas hablando y yo inmediatamente estaba dentro de la cueva, ¿no? Y cuando hablabas de este sorbete, entonces me imaginé el sorbete, pero al final dije, bueno, es un lugar por donde vas a pasar, era algo súper estrecho, porque yo en algún momento también hice una expedición a una cueva, pero no era una cueva como la de los Tallos, que ya está, o sea, que ya estaba hecha, pues, ¿no? Sino más bien fui a una mina, ¿no? Fue una mina hace años, yo tenía 18, 19 años, me fui a una mina y entré, bajé y veía esas cavidades
como tubos, ¿no? Como que eran como tubos y por ahí metían, era la dinamita para hacer las explosiones y abrir las cavidades para poder hacer la extracción. Y bajamos, y bueno, llegó un momento en que ya no se podía respirar, pero más que nada porque había demasiado olor a todo lo que utilizan para Bueno, poder hacer. bueno. Ajá, sí, sí, sí. Entonces era terrible. Y por eso es que cuando tú hablas del tema, yo digo, bueno, qué loco, ¿no? Que es verdad, uno a veces se arriesga de una manera increíble por la curiosidad, por saber qué hay más allá. Y cuando tú dijiste, bueno, entré y de repente ya pude respirar, o sea, pero ¿pudiste respirar porque regresaste o porque llegaste al otro lado? No, porque llegué al otro lado. No hubiera tenido Llegué. suficiente oxígeno para regresarme, Ah, porque en la primera vez que intenté, fui tan profundo que me corté el pecho con una estalagmita. wow. Las personas que realmente van a la cueva de los tallos, ellos dicen, cuando tú vas a la cueva de los tallos ocurren dos cosas. Tú vas a la cueva de los tallos, pero realmente nunca la visitaste. O tú vas a la cueva de los tallos y la cueva nunca te deja. Y eso es lo que pasa. Tú vas a la cueva de los tallos, haces un selfie, pero realmente no estás abriendo tu corazón a los millones de años de historia que hay dentro de la cueva. Uno de los Claro. misterios más grandes de la humanidad. O como en mi caso, que he ido en varias ocasiones, de hecho voy a ir de nuevo, y cada vez que voy pasa algo increíble dentro de la cueva, en mí y en la gente que está a mi alrededor, porque voy con otros ojos, vas como un niño con la mente abierta a descubrir. Y bueno, el sorbete realmente fue desde el punto A hasta el punto B, y después de que llegué, toda la gente pasó, que fueron 5 personas, pasaron siguiendo mi cuerda, la cuerda anclada a mi pie, debajo del agua, por un tubo muy estrecho, y llegaron casi con ataques de pánico, porque no veían nada, solo estaban confiando en que yo estaba en el otro lado. Y salían al lado mío hasta que entramos todos dentro de una cueva. Y era como que, wow. Y yo pensaba, te lo juro, porque Jaime Rodríguez me dijo que había una entrada debajo de un río que te llevaba a la biblioteca metálica. Y yo dije, wow, voy a encontrarla, voy a tomar fotos y voy a descifrar lo que realmente no. Mi intención no era llevarme las placas metálicas, sino interpretar y darle a conocer al mundo lo que decían estas placas, porque estamos en el otro lado en otro continente, y estas placas aparentemente datan hace 12.000 años, que fue el inicio de los sumerios. Entonces, y hace 12.000 años hubo un evento muy significante en la Tierra que se llama el Younger Dryas, que lo dicen los científicos ahora, en el que los polos cambiaron y hubo un cataclismo mundial, hubo un reseteo de la humanidad, pero de manera natural. Porque obviamente tú sabes, el cambio climático es cíclico. Entonces, en algún momento está frío, en algún momento está caliente, en un momento hay inundaciones. Y es lo que pasó. Y esta gente se metió en la cueva de los tallos y dejó las placas sumerias que explicaban lo que había pasado. Entonces, fue, fue realmente, yo dije, wow, voy a encontrar las placas metálicas en este momento y voy a hacer historia. Pero bueno, pasar el sorbete de agua sin saber De lo que había agua. del otro lado, si había una Eso fue lo que catarata. hice. Así se eh, ve. Oh, oh, qué increíble, de verdad. Y ahora regresar, al menos ya perdiste el miedo, ya no estabas con pánico, sino que sabías que tenías un tiempo determinado para poder llegar de regreso. sí, igual tenía la apnea necesaria para ir y regresar 1 minuto y medio. Sabía en mi mente y en mi corazón que lo iba a lograr. Y estaba con el pecho ensangrentado. Wow, Y bueno, es un buen tatuaje natural que tengo. eso Y te iba a decir. me recuerda la cueva de los tallos. O sea, ese es el mejor selfie que te hiciste. Exactamente.
Increíble, oye, qué increíble realmente esa experiencia y que nos compartas toda esa aventura. A mí me has puesto a volar realmente ¿Quién porque, sabe? En el Farallón Dillon, en la temporada, podemos proyectar el documental Cueva de los Tallos para que lo bueno, sí, puedas ver. tienes que decirle a Douglas, Claro. claro, sí, o compartirlo. Realmente esa expedición y ese trabajo que se ha hecho, bueno, creo que merece mucho la pena que se lo vea, que se lo proyecte en el cine, que se lo pongas en Netflix para que vean algo bueno, bonito y bien instructivo sobre todo. No has hablado con ellos a propósito. En ¿Sabes algún qué? momento tuve conversaciones Claro, iniciales y ellos ¿sabes? realmente compran contenido de Latinoamérica porque no existe. Sí, exactamente. Puede ser varias, bueno, no sé si temporadas, pero a lo mejor capítulos. Pasando un poco al tema de esos retos y de esas superaciones, temas mentales, incluyendo este tema del pasaje nómada. Y Cueva de los Tallos, que a propósito, felicitaciones, que tienes ahí inscrito parte de tu creatividad, ¿no? Y eso es como ganarse así un Oscar, ¿no? Para mí lo es. Para mí lo es. Bueno, sí, y eso que dices es verdad. Todos aspiran a llegar a una estatuilla, pero yo creo que el reto en la vida es mucho más que esa estatuilla. Es precisamente lo que tú has vivido, lo que has estado haciendo, pero sobre todo lo que nos enseñas. Lo que nos enseñas es que no hay límites. No hay límites cuando verdaderamente se tiene fijado y trazada una meta, un sueño. Y eso me parece súper lindo. Y a partir de eso, quisiera saber de estos retos, qué es lo que tú eh, de todos esos, entre apnea, entre el surf, porque el surf también es otra aventura. Me encanta mirarlos siempre en los videos que pasan por nuestro chat de aventura y naturaleza, en donde comparten unos videos impresionantes. Entre esos, hace rato, en estos días atrás, vi uno de varias olas que parecía un lugar de desierto donde se ven varias ondas. ¿Cómo se llama eso? Chicama, el lugar Sí. se llama Chicama, es en medio del desierto, es la ola más larga del mundo y queda en Perú. Queda unas 13 o 14 horas de aquí. Es una izquierda. Impres- impresionante, Y si eres impresionante. amante de las olas del mar, obviamente Chicama es uno. Y cuando fui en ese viaje, cuando terminé el colegio, paré en Chicama, la izquierda Mm. más larga del mundo. Sí, impresionante. Y la verdad es que yo soy más contemplativa del mar. O sea, a mí me gusta ir, sentarme en la arena, disfrutar del sol, mirar a toda la gente que pasa y al agua ir poquito. Realmente, no soy tan amante de estar dentro del agua, pero me encanta es ver lo intrépidos, la espera, la adrenalina que fluye con todo la persona que está animando, hablando, dando el reporte de cómo están las olas, entran. Esa parte me parece súper interesante y sobre todo que definitivamente es un deporte de aventura y de extremo, ¿no? De alto riesgo. Siempre me acuerdo de pequeña de Joao Ayala, cuando tuvo el accidente, yo creo que él tuvo el accidente, fue en playas, ¿verdad? En Engabao, sí. En Engabao. En el Y lugar donde aprendí a surfear. siempre me acuerdo de ese episodio que fue increíble, ¿no? Porque fue una cosa que Un tuvo cierre desde aquí hasta el hasta cráneo. acá. Sí, yo cuando los veo cerca de todas esas rocas y eso digo, Dios mío, o también veo en el mar más gente. Eso quería preguntarte, ¿cómo es vivir en ese momento la experiencia? ¿Ustedes están fijando quién está en el mar? ¿Quién se tiene que fijar de quién? O sea, cómo pasa ese trayecto de la ola? Yo creo que hay una jerarquía no hablada en el agua, obviamente cuando son personas mayores que han tenido bastante trayectoria, obviamente ellos fueron los que estuvieron antes de nosotros y los jóvenes también, entonces cada uno más o menos sabe su posición. A veces no se respeta, a veces se saltan, etcétera, 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 pero yo mantengo vivo eso.
lo que se vive en Hawái, lo que se vive en otros lados donde el surf es un deporte de respeto, de antigüedad, de un deporte ancestral, en que los que estuvieron antes de ti tienen una posición en el agua. Y bueno, hay muchas reglas en el surf, muchas reglas. Y una de ellas, que es la más simple, es el mejor surfista en el agua es el que más se está divirtiendo. Entonces, puede ser la persona que recién te estés parando en la tabla, un completo novato, pero si te estás divirtiendo, eres el mejor surfista en ese momento, porque la Sí. mayoría de la gente llega estresada, la mayoría llegan de Guayaquil, todos, pues la mayoría somos de Guayaquil, y llegamos a surfear, queremos ir en ese momento y queremos cogernos todas las olas, pero hay muchas personas en el agua y todos tienen derecho a tomar una ola. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta es, ¿cómo lo haces con tanta gente esperando tu turno? Esperando tu turno. Y eso funciona aquí en la China, en Hawái, en Tahití, en Australia, en Nueva Zelanda. Y cuando no respetas tu turno, en otros lados, como en Perú, te ponen en su lugar en ese momento. En ese momento. Así es, pero ahora, para antes de finalizar, cuéntame un poco cuáles son esos planes a futuro. ¿Qué expediciones, planes, metas por alcanzar? Aunque te escuché que dijiste, bueno, yo ya he logrado ciertas cosas, a lo mejor no quiero, pero siempre aparece algo nuevo, algo diferente. Dime, ¿qué es lo que estás pensando para futuro? Quisiera visitarlos. Y de hecho iba a ir en julio, el mes pasado, a la piscina más profunda del mundo que queda en Dubái. La hizo famosa Will Smith. Él buceó, parece una ciudad perdida, y esa tiene 65 metros de profundidad. Es una locura, y quería ser el primer ecuatoriano en llegar a esta ofrenda. Pero se canceló, iba a ir como un seminario que iban a dar de profundidad con un australiano, y se canceló por motivos políticos. Algo pasó por allá, pero bueno, ese está en mis retos, visitar la piscina más profunda. Otra de ellas es subir todas las montañas del Ecuador y bajarlas en una tabla de snowboard. Y ser feliz, tratar de ser feliz, tratar de no dejar ir a la felicidad cuando la tienes en las manos. Bueno, sí, ahí en esa parte yo digo, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿tú eres feliz? Sí, soy feliz. ¿Y todo el tiempo eres feliz? Sí, todo el tiempo soy feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad no está fuera de nosotros, la felicidad está Tanto. dentro de nosotros. Ahora que a veces estemos más alegres y en otras veces un poco tristes, eso tiene que ver con nuestras condiciones que están alrededor nuestra, ¿verdad? No podemos estar alegres de pronto todo el día, pero la felicidad efectivamente la puedo comprobar, se la lleva definitivamente por dentro. Claro, eso lo refleja luego estados de ánimo, comportamientos con otras personas, la manera como te comunicas. Y bueno, ese es lo básico, ¿no? Entonces, aspirar a que el mundo empiece a encontrarse desde el interior y pueda efectivamente lograr esa felicidad, porque todos, tú preguntas, ¿qué quieres en el mundo? Quieren dos cosas, dinero y felicidad y dinero. Pero realmente, si estamos felices, creo que viene el dinero. Más Viene rápido por que si tal, añadidura. exactamente, más que al contrario, porque a veces, a lo mejor por cuidar el dinero, ya no te sientes tan feliz. Aunque muchos dirán al contrario, no sé. Pero en todo caso, sí, esa parte de la que tú mencionas en cuanto a todos esos desafíos. Y por ejemplo, yo me pongo a pensar inmediatamente, digo, Raúl, ¿cómo va a ser? ¿Te has hecho tú una radiografía del pulmón? ¿Cómo están tus pulmones? ¿Cómo son? O sea, son diferentes a los nuestros. Son perfectos. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Dime, porque eso me llama la Son, atención. son mejores que los normales. ¿Qué son? Más grandes, Mejor, más fuertes, más más... grandes. Mi caja torácica es del tamaño de una refrigeradora. Ay, Dios. Entonces yo no, imagínate, No, no, ya me pero quedé de año ahí. todas las personas nacen con el reflejo mamífero. Ujú. Antes de ser terrestres, éramos acuáticos de acuerdo a la teoría de la evolución, y pasamos 9 meses nadando
en el líquido amniótico, entonces todos somos apneístas. Lo que tienes que hacer es descubrirlo y conectarte o reconectarte con lo que tenemos por dentro, que a veces es más difícil, es más difícil hacerlo que hablarlo. Sí, es verdad. Eso que tú dices es totalmente cierto, materno, donde hay un líquido amniótico que es el que nos mantiene vivos durante esos 9 meses. Y luego salimos y nos ahogamos en la orilla. O sea, ¿qué es lo que pasa? Verdaderamente es efectivamente un tema que tenemos que ver. Yo quiero, antes que vayamos a terminar nuestro encuentro, que ha sido fantástico, me has dejado con un millón de cosas en la cabeza. Eh, de explorar, de leer, de ir a buscar, porque también soy así media curiosa. Entonces, pero quiero saludar a quienes están en este momento en contacto con nosotros. Está Lizzy Gómez, está José Santa Cruz, que dice excelente explicación. Erika Pantano, está también Maggie Zacarinzi, dice todo de acuerdo, la felicidad está dentro de uno. Gracias por compartir con nosotros. Y ella dice que está en Australia. Wow, ¿qué horas en Mira una Australia? amiga, mira ¿Qué una hora amiga. está qué horas en Australia? Coméntanos. Escúchame, yo la Maggie. conocí a ella cerca del desierto del que estábamos hablando. Ella estaba con un novio, Jared, que era australiano, que habían estado en montañita. Eran dos parejas, dos australianos que estaban con dos argentinas, y nos hicimos amigos en montañita y la volví a ver en Perú y en Australia. Mira cómo es el mundo. Y ahora estamos conectados aún. El mundo es un pañuelo y ahora mucho más, porque con esto de la tecnología, realmente dice, son casi 10 de la mañana, ya son las 10 de la mañana por allá, qué rico desayuno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la madrugada de este día? Qué bien, Maggie. Realmente fantástico. Yo creo que el tiempo actual, aunque extrañamos algunas cosas del pasado, porque siempre somos así, somos apegados, costumbristas, tradicionales. Sin embargo, lo que nos está presentando el mundo en la actualidad es también mágico, ¿no? Este tema de la tecnología, la utilización de la tecnología para compartir estos momentos, por ejemplo, que estamos viviendo, quienes nos están viendo en otras latitudes, con otros horarios, fantástico. Entonces yo creo que definitivamente la utilización es la base de todo lo que nosotros podamos realmente lograr, ¿no? Para nosotros y para los demás, porque realmente estos tiempos hay muchas dificultades, no es menos dejar de lado hablar de las dificultades que existen estando fuera del país, escuchar del país y de la situación que se vive realmente es agobiante. No hay tantas buenas noticias, cada vez son menos, y yo creo que hemos contribuido hoy a una muy buena noticia, a mostrar a un personaje ecuatoriano que sigue detrás de sus sueños, lográndolos, rayando nuevas líneas, haciendo nuevos trazos para poder efectivamente irlos alcanzando. Es complicado. Y es por eso que al finalizar esta conversación yo quiero que tú nos dejes un mensaje en el que todos podamos decir, wow, sí, Raúl Cabrera realmente tiene razón y es por donde nosotros tenemos que también tratar de determinar ir. Va a sonar trillado y va a sonar, pero hay algo tan poderoso como el decir sigue tu sueño. Porque al seguir tu sueño no realmente quiere decir mañana coge tu mochila y anda por el mundo, porque tal vez tu sueño es salir de la pobreza, tal vez tu sueño es convertirte en médico, tal vez tu sueño es ser un doctor y salvar vidas. No necesariamente tiene que ser viajar por el mundo, que es maravilloso. Es tomar la palabra, perdón, la frase, sigue tus sueños y hacerla tuya en todo el sentido de lo que quepa. Si para seguir tu sueño tienes que dejar todo por un ideal, que así sea.
Porque cuando estés, o seas un anciano en una silla mecedora, que no estés arrepentido de las oportunidades que no tomaste, que estés feliz por todo lo que hiciste. Efectivamente, sí, eso es, son decisiones que se toman en la vida. ¿Quieres algo? Tienes que ir por ello, pero tienes que decidirte. Y para eso hay que hacer muchas cosas, obviamente buenas, que nos llevan a ese camino tan deseado. Antes de concluir, Víctor Terán dice: saludos mi hermano, cielos azules, bendiciones. Y bueno, si alguien quiere hacer una pregunta a nuestro querido Raúl antes de concluir, estamos ya ya van a ser las 8 de la noche acá, ustedes a las 7 de la noche. Y bueno, y si no tuvieran alguna pregunta, pues yo lo único que quiero es al final darte todo mi agradecimiento por haber estado en este primer programa de la segunda temporada, la nueva temporada de Conversaciones Frente al Mar. Gracias por los augurios que nos diste al inicio. Dios y todas las cosas que tengamos que hacer, pues que estén precisamente listas y predispuestas, y sobre todo decisiones. A veces uno dice: ay, no tengo el micrófono corbatero, ay, no tengo una buena iluminación, ay, no tengo la buena laptop, ay, no tengo esto, ay, no tengo y no tengo. No, ahí tengo la idea, tengo las ganas, tengo los amigos, tengo la gente que quiere compartir. Entonces, el resto vendrá por añadidura, como tú lo mencionaste hace un momento. Y yo creo que eso cuenta, eso es lo que vale. Finalmente, las decisiones que tomemos en nuestra vida para poder cumplir todos nuestros sueños, ¿no? Y seguir conectando al mundo a través de esto maravilloso que tenemos ahora, la tecnología. Así que muchas gracias, mi querido Raúl, por tu tiempo, por pasar este momento con nosotros. Y bueno, estaremos en algún momento en el que vamos a ver qué pasa con el reto ese de los 65, pero no es que te estoy comprometiendo por si acaso. Si se da, se da. Y si no, ya nos dirás otra cosa que hagas, que yo sé que va a ser de mucho agrado para poderlo conversar nuevamente. Un abrazo, muchas gracias, Olguita. Gracias a todas las personas que se conectaron, a Víctor Terán, paracaidista ecuatoriano, al niño Goyito, valedictorian, abanderado del Colegio San Agustín, todas estas personas, a mi amiga Meich, a Denis Vaquerizo, a mis hijos Milo y Mali, que los quiero y los extraño, viven en Dinamarca, espero verlos. Ese es siempre mi sueño, volverlos a ver. Y a mi madre, Linda Orozco, que siempre me dijo algo, me dijo: cree en ti, porque cuando creas en ti, el resto de personas van a creer. Bueno, sigan sus sueños, sigan mis aventuras en @RaúlNómada, una palabra, en Instagram, Facebook. Ahí te voy a dejar una tarea, José Santa Cruz está haciendo una pregunta, así que contéstasela por favor a través de nuestro Facebook Periódico El Costanero, y por favor también les pido que compartan esta entrevista fantástica con nuestro querido Raúl Cabrera. Y también, para terminar y antes de compartir este último video nuevamente, decirles que el día jueves tenemos una nueva invitada dentro de este programa Conversaciones Frente al Mar. Joffy Campis, ella es poeta y nos va a compartir mucho de los trabajos, de todas sus inspiraciones y del nuevo libro que está próximamente a presentar. Así que muchísimas gracias a todos quienes se conectaron. Compartan este video y continuemos en las futuras conversaciones frente al mar. Gracias, Olguita. El universo guíe tu camino. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Olguita. Gracias. Chao. Bueno, chao. Hasta una próxima oportunidad. Ojalá que tengamos otra conversación que estuvo buena. Gracias a ti. Bye.